La Ciudad de México tiene varios parques y bosques. El más grande de todos, el pulmón de nuestra ciudad capital, es el bosque de Chapultepec, que con 600 hectáreas, 200 especies animales entre reptiles, mamíferos y aves, y 158 especies de árboles y plantas, es el bosque urbano más grande de toda Latinoamérica. Y por supuesto, el más antiguo. Durante un fin de semana normal es visitado por más de 2 millones de personas en sus 3 secciones, que ofrecen una variada oferta de entretenimiento: lagos, zoológico, parque de diversiones, museos y muchísima naturaleza. Chapultepec tiene historia. Desde antes de la conquista era ya un bosque admirado y protegido. Aquí el gran señor de Texcoco, Netzahualcóyotl, construyó una casa e introdujo al bosque distintas especies animales y vegetales con el fin de contemplarlas. Moctezuma Ilhuicamina y Moctezuma Xocoyotzin realizaron aquí varias obras. Chapultepec es desde hace siglos un lugar muy importante. Buena parte del agua que se consumía en Tenochtitlán provenía de sus manantiales y era transportada a la ciudad a través de un acueducto que por gravedad llevaba el agua potable desde el bosque hasta la ciudad de los mexicas. Este acueducto fue destruido por Hernán Cortés durante el sitio a la ciudad de Tenochtitlán. Se cuenta que Cortés quedó enamorado del bosque de Chapultepec y cuando consumó la conquista fue premiado con una gran cantidad de territorios que juntos formaban su marquesado, el Marquesado del Valle de Oaxaca, que incluía propiedades en Oaxaca, en Cuernavaca, en Veracruz y por supuesto en el Valle de México. Pero dentro de todas estas tierras no estaba Chapultepec, territorio que se convirtió en asunto de discordia entre el emperador Carlos V y el conquistador, aumentando una conocida relación de rivalidad, pero finalmente de sumisión por parte del conquistador. Y cómo no, su rival, además de ser también su monarca y jefe, era el hombre más poderoso de su tiempo. Carlos V terminó firmando una bula en la que donaba el bosque de Chapultepec a los habitantes de México para que lo utilizaran como un lugar de recreo y esparcimiento. Ello no impidió que desde inicios del virreinato se construyera justo aquí un palacete que funcionaba como residencia del virrey durante sus vacaciones. ¿Qué mejor lugar para relajarse y contemplar la naturaleza, teniendo además como marco las montañas y cerros del hermoso Valle de México? Ningún otro. Este palacete fue sufriendo con el paso de los años varias modificaciones ya después del México independiente. Cuando Maximiliano y Carlota llegaron a nuestro país y se convirtieron en emperadores, Maximiliano modificó el palacete convirtiéndolo en un castillo al que nombró Miravalle, en un arranque de melancolía por su antigua morada, un castillo con vista al mar que como nombre llevaba el de Miramar. Pero la melancolía no quedó ahí. Carlota emperatriz, que se sentía muy sola mientras don Maximiliano incursionaba en asuntos de Estado, fue agasajada por su marido con una avenida que emulaba a la avenida principal de la natal Bruselas de doña Carlota, y además la nombró Avenida de la Emperatriz. Hoy esta avenida es una de las más importantes de nuestra ciudad capital y su nombre poco tiene que ver con el original. De hecho, nada, es la Avenida Reforma. El castillo de Miravalle se renombró como el Castillo de Chapultepec y fue residencia oficial del Ejecutivo hasta la Revolución Mexicana. Hoy es el Museo Nacional de Historia, mismo que no se debe de perder en su próxima visita a este bosque, que le ofrece museos como el de la Comisión Federal de Electricidad, el Museo del Niño, el Museo de Arte Moderno Rufino Tamayo y el Museo Nacional de Antropología e Historia.